Mari Mari, inche Sergio Marinao Nahuelpan Pingen, incheta Chaoñan, Fashi Kimeltuwe Mapuzungun Nishoyun Pingelo. Inchin Jenin Kiñe Kesao, ta ni Wiño Mapuzungun Letual Pupichiqueche, Feimuta Puwilni Fin Fashante Kiñe Chipantu Ñetu y Seumata ni Amulen, Tayin Kesao, Feimuta Rumea Yuklin, ta ni Amulen, ta Fashi Kesao Pupichiqueche meo. Fei Pupichiqueche Seuma Mapuzungun Lei. Feimuta Rumea Yuklin ta tañi yenel fashi kesao tañi wiñoto alta mapuche kewen mapuche sungun. Mari inche Sonia Curifil Pingen, Isla Guapi Pingen Love, Kimeltu Chefe. Chin Kimeltu Nevin Chikeche, Kamamulin, Ka Kimne Wingen Ka, Chempine Fielinchin, Nen Mapusungun. Kamambulingen feulap chikeche kimne uyingen ko kimnel finka chumechi pingeyenta kullin kamle el mawisa con feitamo fe con kimne fin chikeche itamo ayuklin. Bueno, esto es una demanda de nosotros como pueblo mapuche de poder recuperar nuestro idioma, y sabemos que eso, de acuerdo a las consecuencias históricas, el responsable principal es el Estado. Por lo tanto, nosotros esperamos poder seguir realizando este trabajo que hemos realizado con mucho esfuerzo, pero también que el Estado pueda ir poniendo las condiciones necesarias para proyectar este trabajo y que no sea una instancia aislada. Es muy necesario porque en todos los territorios se está llevando a cabo de conocer esta necesidad por nuestro idioma, por lo que ya mencionamos históricamente que hemos pasado nosotros mismos, de que se nos ha negado la lengua. Entonces ahora nosotros esperamos que las proyecciones puedan ser reales, y dentro de esta deuda que tiene el Estado con nosotros como mapuche pueda ir poniendo las condiciones para que podamos nosotros darle mejores condiciones y asegurar que nuestros pichiqueches tengan el derecho de educarse en su idioma, y que también puedan ser personas que tengan el idioma castellano y mapuzungún. Todos nosotros, todos los que somos parte de este sueño, porque es más que un proyecto, decir que ha sido de aprendizaje, porque nuestra Calfilbuena en este caso nos está enseñando mucho y nos está poniendo a prueba. Digamos que somos de la generación que perdió el Mapuzungún, pero estamos haciendo esfuerzos para poder recuperarlo, y esta instancia para todos los que estamos presentes como Chao y Ñuque ha sido muy importante, y creo que debería replicarse. Y bueno, acá hay un trabajo muy grande que es de las familias que impulsamos esto, pero también hay un día a día que tiene que ver en el centro de inmersión, que están las ñañas, y acá está la ñaña Sonia presente, en donde hay un trabajo que va más allá de el solo cuidarlo, sino que tiene que ver con el crear un espacio amable, un espacio de aprendizaje, un espacio de respeto, en el cual se están digamos revitalizando también la lengua, pero todo lo que tiene que ver con la cultura. Pulamien inche enero tachkiyen saupan con la lamien Lucrecia Wenne, primero sabían de trabajar con la lamien, y entonces ahí nosotros al llegar los chiqueches lo vamos recibiendo y lo hacemos un charliwun. Después como a las 10 viene el yafutún, desayuno, después a las 12 cada paleta y yafutún, fue un almuerzo para los chiqueches, y ellos saben todo ya. Los chiqueches que hablan, lo hablan, pero los que no hablan entienden. En puro mapuzungun, fue pula bien. Vinca ne wet, la finiche, fue pula.
Mi chinconfe como la también dijo que lo estaba enseñando a lavar los dientes después del almuerzo. Cuando se van a ir, ya cada uno lo peucayal, es su saludo de despedida. Con Facebook también desde que trabajamos nosotros en el año, enseñando los pichiqueches, que yo cumplí 1 año trabajando con los pichiqueches. Va bien yo creo que va bien porque los chavos saben cómo van sus pichiqueches, pero yo pienso que yo estoy trabajando bien con ellos. Como el chipali, es el saludo que nosotros saludamos todos en el día. Y también hacemos un purrutún, un alcantún, una actividad del mapuzumún. Todo eso lo van enseñando los niños, de lo que tienen que aprender de antes, pasado, de lo que fue que somos.